Buenos días, buen día a todas. Bienvenidas a nuestra clase número 1. Buen día, Lice. Buen día, Sasha. A nuestra clase número 1 correspondiente a lo que es nuestro segundo parcial. Ya esta semana estamos arrancando y empezando el segundo parcial. Entonces, ya nos esperan 6 semanitas en las que nosotras vamos a ver 5 temas nuevamente. Y estos temas se van a traducir en 5 cuestionarios para que ustedes ya puedan comenzar a acumular su puntaje para la nota de su segundo parcial. Ya, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de contabilidad y empresa y posteriormente a la conclusión de la clase ya va a estar habilitado el cuestionario número 6, porque al principio ya hemos resuelto 5 cuestionarios, ¿verdad? Entonces veo que ya han ingresado 25 alumnas. Entonces voy a proceder a llamar la lista, ¿ya? Empecemos. Andrade Valderrama Sasha. Presente, Lice. Muy bien. Aparicio Rojas Jacqueline. No está. Azurduy Rodríguez Paola. Presente, Lice. Bien. Céspedes Valencia Erika. Presente, Lice. Muy bien. Colque Mamani Miriam. Presente, Lice. Bien. Copa Choque Carmen. No está. Córdoba Gómez María José. Presente, Lice. Muy bien. Daza Quiroga Eli. No está. Encinas García Ángela Nicole. No está. Gómez Coria Madeleine. Presente, Lice. Muy bien. Gómez Hinojosa Lisette. Presente, Lice. Muy bien. González Bravo Gloria de Los Ángeles. Presente, Lice. Muy bien. González Vargas Magalí. No está. Huanca Salas Lisette Jessica. No está. López Grájeda Alexandra Maggiori. No está. Mamani Caguana Leticia. No está. Mamani Meriles Cintia. Presente. Muy bien. Marín Espinosa Carolina. No está. Mercado Lavadens Janina. Presente, Lice. Muy bien. Montero Herbas Janet. Presente. Muy bien. Morales Vía Giovanna. Presente, Lice. Muy bien. Morales Vía Janet. Presente, Lice. Muy bien. Muñoz Ortega Marioli. Presente, Lice. Muy bien. Nogales Solís Melisa. Presente, Lice. Muy bien. Noqui Revilla Tatiana. Presente. Muy bien. Pamuri Yuchimi Alejandra. Presente, Lice. Muy bien. Pardo Jiménez Delia. Presente, Lice. Muy bien. Patiño Mérida María Alejandra. María Melina, licenciada. Perdón, María Melina. Presente, buen día. Buen día. Quispe Sehuenca Giovanna. No está. Sainz Salvatierra Jacqueline. Presente, Lice. Muy bien. Soria Cruz Stephanie.
Presente. Muy bien. Soto Ferrufino Edith. No está. Valdés Lozada Brenda. Villafuerte Mercado Stephanie. Presente, Licen. Muy bien. Villarroel Montaño Paola. Yapura Paredes Natalie. Presente, Licen. Muy bien. Ceballos Choque Ineldi. Ya. Por si acaso voy a volver a llamar a las que están con falta. Por si acaso hayan entrado después de que les llamé. Ya. Aparicio Roja Jacqueline. Presente. Ya. Copa Choque Carmen. No está. Daza Quiroga Eli. No está. Encinas García Ángela Nicole. No está. González Vargas Magalí. No está. Juan Salas Lisset. López Grájeda Alexandra. Mamani Huanca Leticia. Marín Espinosa. Presente, Licen. Mamani Caguana Leticia. Sí. Ya. Marín Espinosa Carolina. Presente, Licen. Ya. Quispe Sehuenca Giovanna. Presente, Licen. Ya. Soto Ferrufino Edith. Valdés Lozada Brenda. Villarroel Montaño Paola. Ceballos Choque Ineldi. Entonces esas serían todas las alumnas asistentes a esta clase. Quería consultarles, había una compañera que al principio de clases tenía su bebecito recién nacido. No sé si está en aula. Lice es Paola Villarruel, abandonado el semestre. Oh, ya. Y Valdés también. Valdés Lozada Brenda y Villarreal Montaño Paola, ¿no? Ceballos igual, Ineldi. Sí, porque no han asistido a ninguna clase. Tampoco tienen nota. Ya, gracias. Bueno, continuando, antes de empezar el tema de nuestra clase, yo quería conversar lo siguiente con ustedes. Durante el transcurso del primer parcial, han habido solicitudes de varias de sus compañeras, y no solo de la carrera, sino de otras carreras más, respecto al tema de la ampliación del plazo para resolver los cuestionarios. Lamentablemente, esto genera pues como un desorden, ya pierde la seriedad, ya pierde el tema de lo que es una evaluación, y bueno, hay que darle un mejor manejo a esto. Por lo que he decidido proceder de la siguiente manera. En primer lugar, y como habíamos dicho en la primera clase, y me mantengo en esto, la postergación no es posible. O sea, el cuestionario tiene un plazo de una semana y ese plazo se va a cumplir. ¿Ya? A excepción de que, por decir, vamos a avanzar el tema de contabilidad y empresa, ¿no ve? Va a estar vigente ya en plataforma, de hecho ya está el cuestionario que se va a habilitar desde que acabemos la clase y va a estar hasta la siguiente semana, bastantes de clase, pero digamos que nos informa sistemas que va a haber mantenimiento de la plataforma y va a ser sábado y domingo y no van a poder ingresar. Entonces, en consecuencia, lo que yo voy a hacer es ampliar ese plazo de que está hasta jueves 10:30 de la mañana hasta el día sábado, automáticamente. Entonces, esos 2 días que hemos perdido por mantenimiento, o a veces es un día, simplemente lo voy a aumentar para que puedan seguir teniendo el plazo de una semana.
¿Ya? En ese caso sí va a haber una ampliación, pero esto va a estar pues justificado porque no van a tener ustedes esos 2 días para hacerlo. Pero posterior a esto no hay más ampliaciones al plazo. ¿Y esto por qué? Porque básicamente en respeto y consideración a las alumnas que realmente hacen de todo para cumplir y hacer su cuestionario en plazo. Porque no es justo que digamos Pepita Pérez haga todo, procure pagar sus cuotas, prestarse dinero, no sé, para que no le quiten el acceso, procure hacer con anticipación para que no se cruce con sus otras materias y demás. Y resulta que de aquí a 3 semanas se vuelve a habilitar el cuestionario cuando Pepita ha hecho todo lo posible por cumplir en plazo. Entonces, principalmente es en respeto y consideración a las alumnas que son muy responsables y procuran cumplir, ¿ya? Pero también sí va a existir, y es poco probable que no exista, que alguien realmente se quede sin hacer el cuestionario por muchos factores, por lo que el parcial está compuesto por 6 semanas, ¿ya? Esta primera semana es esta. Entonces, el penúltimo fin de semana, antes de concluir las 6 semanas del primer parcial, ese sábado y ese domingo se van a abrir todos los cuestionarios. En este caso, el 6, 7, 8, 9 y 10. Se van a habilitar todos los cuestionarios correspondientes al segundo parcial, desde las 0 horas del sábado hasta las 23:59 del domingo, para que a quien le falte alguno entre y lo resuelva. Pero las alumnas que resuelvan en esta última habilitación general lo van a hacer por el 50% de su nota. ¿Qué quiere decir? Que si yo, digamos, no hice porque me olvidé, me pisó el tiempo y ya, bueno, pues voy a tener que esperar hasta el penúltimo fin de semana antes de que acabe el segundo parcial y voy a tener que resolver ahí. Digamos, me falta el cuestionario 7, lo resuelvo y me saco 100. En realidad, eso va a ser 50 puntos. Si lo resuelvo y me saco 60, en realidad va a valer 30. Y así sucesivamente. Ya por lo que sigue siendo muy importante que ustedes resuelvan su cuestionario en tiempo o hagan todo lo necesario para cumplir esta responsabilidad como todas sus compañeras. Ya todos tenemos responsabilidades que hemos asumido y pues debemos cumplir. No, yo a veces con mi hijito pequeño es muy difícil hacer las cosas, pero pues tengo que trabajar de noche para tener en plataforma los recursos, las clases, grabar las clases, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora nunca les he fallado, ¿verdad? Nunca les he dicho, por favor, amplíenme la clase que sea mañana porque no he podido, porque dentro de todas las circunstancias he tratado de cumplir a cabalidad porque he decidido dar la docencia. Entonces es lo mismo, desde el lugar de alumnas han decidido hacer una carrera, ¿no? Entonces vamos a manejarnos así. Reitero, no va a haber ampliación, va a haber una apertura excepcional penúltimo fin de semana antes de acabar el segundo parcial, pero quienes accedan a esto ya va a ser por el 50% de la nota. ¿Están de acuerdo? Sí, Liz, tiene mucha razón, porque algunas se esfuerzan al principio y después, cuando usted dice voy a volver a alargar el plazo, es como que no en vano, pero en cierto modo es como que ya uno se acostumbra, ¿no? Vamos a hacerlo después porque igual va a ampliar. Me parece bien, Liz. Es cierto, Erika. Sí, gracias por tu comentario. ¿Las demás qué opinan? Sí, Liz, yo igual estoy de acuerdo. Listen, buenos días, yo igual estoy de acuerdo con lo que dijo. Gracias, Lisette, gracias. Miriam, si no me equivoco, que estaba hablando hace ratito. Sí, Liz, está bien lo que usted dijo. Jacqueline, gracias. Sí, Lisen, está bien lo que nos dijo. Muy bien, Jani, gracias. Sí, Liz,
Está bien lo que dijo. Muy bien, Madeleine, gracias. Está bien, Licen, las alternativas que nos está dando. Gracias, Alejandra. Sí, Licen, está bien todo lo que dijo. Gracias por dar la oportunidad a las demás. Gracias, Nicole, a ti. Bueno, creo que en su mayoría están de acuerdo y porque es una opción que es equilibrada, ¿no ve? Para quienes realmente hacen en tiempo y para quienes por alguna razón no lo han hecho, para que no tengan cero, por lo menos tienen un último chance, pero no va a valer lo mismo. Ya, entonces quedamos nosotros así en esta manera de proceder con el tema de los cuestionarios y nos vamos a seguir remitiendo a que el promedio de lo que saquen va a ser su nota del segundo parcial. Ya, felicitarles nuevamente a las alumnas que han sacado muy buena nota, que sigan así, a las que han aprobado con una nota también buena, pero que puede ser mejor, que mejoren, y a las que no, que se pongan las pilas, todavía quedan 2 parciales, entonces todavía pueden tener muy buena nota final. Ya, entonces, habiendo acordado esto, veo que hay tres personas en sala. Si alguien ha ingresado tarde, dígame ahorita, por favor, para anotar en la asistencia. Si no, arranco con la explicación. Yo, Licen, ingresé tarde. Nicole Yo Encinas. Licen. A ver, vamos a Juan ir. Casalas. Primero, Nicole. Luego, Juan Casalas Lisset. Sí, Licen. Soto, Licen. Luego, ¿quién más? Soto, Edith. Soto, Ferrufino, Edith. Sí, Licen. ¿Alguien Yo, más? Licen. López. López, Mayor. Nájeda. Alejandra. Ya. ¿Alguien más? Copa Choqueri. Copa Choque Carmen. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Entonces, vamos a pasar a ver 2 videos. El tema de hoy es el tema que se llama contabilidad y empresa. En los 2 primeros videos, lo que vamos a hacer es ver lo que es la contabilidad, en resumen, y ya en luego pasamos al video de la explicación de la clase. Y acabando, entramos a la ronda de preguntas, resolución de consultas y demás, ¿ya? Entonces, permítanme. Ya, perdón, no me estaba dejando compartir, ahora sí. ¿Cómo han podido ustedes? Ya, primero vamos a ver este video que nos habla de la contabilidad. Déjeme compartir el sonido de la computadora, ya. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol.
Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Ya, ahora vamos a ver otro video que nos habla de la contabilidad. Esperen un ratito, alguien me ha escrito al chat, su compañera. Alexandra López, ya le puse, ¿no? La asistencia. Ya está, ya. Ahora vamos a ver el siguiente video, también referente a la contabilidad, y pasamos a la explicación. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos. Ya, ahora vamos a pasar a ver lo que es el tema. Denme un ratito para compartir la pantalla.
Ya. Como han podido ustedes apreciar en el video, nosotros tenemos o conocemos lo que es la contabilidad. Y la contabilidad es una ciencia que se conoce ya desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, se usa desde hace muchos siglos atrás en diferentes culturas, civilizaciones y demás. En este caso, nosotros en lo que es la materia, tenemos que conocer la importancia de la contabilidad y para qué sirve, ¿no? Entonces, como se mencionaba en el videíto, es importante nosotros saber con qué contamos, cuánto vendemos y cuánto ganamos, ¿ya? En ese sentido, nosotros si queremos tener una empresa, vamos a tener que necesariamente contar con todas las herramientas para administrar esta empresa y una de esas herramientas es la contabilidad. Este tema no va a hablar de la contabilidad como tal, porque generalmente es una materia en las diferentes carreras, pero sí vamos a ver de manera muy general lo que es el ciclo contable, ¿ya? Es decir, la contabilidad lo que va a hacer en las empresas es trazar un ciclo que se va a repetir cada cierto periodo que les va a permitir controlar todo el movimiento económico dentro de su empresa, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pasar a ver lo que es el ciclo contable de una empresa. El ciclo contable, como su nombre lo dice, es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa y que tiene como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la situación económico-financiera y patrimonial al término del mismo. ¿Qué les dice la palabra ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que se va repitiendo una y otra vez. El periodo de tiempo puede ser de una semana, puede ser de un mes, puede ser de un año, puede ser 10 años. Eso depende de cuánto tiempo definan ustedes el ciclo. En este caso, hablando de ciclo contable, es un periodo de tiempo en el cual sucede algo y que una vez culminado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir así constantemente. Ya, en cuanto a lo que es el ciclo contable como tal, como dice aquí en la descripción, es un conjunto de fases de contabilidad. Es decir, que en un periodo de tiempo van a suceder la fase 1, 2, 3, etcétera, las que contenga, y que van a concluir y van a volver a comenzar otra vez. Y todo esto con el objetivo de tener información y resultados que permitan conocer la información económica, financiera de la empresa y de su patrimonio cada vez que culmine el ciclo. Es decir, que un ciclo contable nos va a poder conocer el estado real, financiero, económico de nuestra empresa y cómo está nuestro patrimonio cada determinado tiempo y hacer esa evaluación de acuerdo a ese tiempo. En general, los ciclos contables duran un año, ¿no? Entonces se puede decir, o sea, no es una regla, ¿no? Pero la mayoría de las empresas optan porque sea así. Pero en ese periodo, cada año hay una evaluación y se sabe todo el estado económico financiero de la empresa. Esto es el ciclo contable. Ahora, si bien el ciclo contable es un conjunto de fases, Buenas tardes. estas fases deben seguir una secuencia y orden lógico, ¿ya? Es decir, que las fases que componen van a ser guiadas por un conjunto de pasos y procedimientos en los que se va a analizar, elaborar, registrar y preparar toda la información. Le dicen, perdón, no se le escucha nada. Sí, sé que no se escucha porque su compañera Eli ha ingresado recién y no ha desactivado su audio. Eli, por favor, cuando ingreses vas a desactivar tu audio, si no, no se escucha la explicación, ¿ya? Voy a desactivar tu audio. Y por favor, tengan un poquito de cuidado al ingresar, verificar que su audio esté anulado para no tener este problema. Continuamos.
financiera en el periodo que se ha determinado y esto se va a llamar ejercicio contable. La información contable del ejercicio se muestra mediante los estados financieros, balance, ganancias, estado de cambios, patrimonio neto, estado de flujos efectivo, que resumen la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. Ya, o sea, durante este periodo, que llamamos ciclo contable, se va a generar o se va a dar inicio a la información. Esta información va a comenzar a ser procesada, va a comenzar a ser analizada y va a comenzar a generar documentos como por ejemplo lo que es el balance, cuenta de ganancias, pérdidas, etcétera. ¿Ya? Entonces todo esto se va a generar durante el ciclo contable. Para que ustedes tengan un poquito más en claro lo que es un ciclo, aquí vamos a ver un gráfico y se van a dar cuenta que dentro de cada ciclo contable o ejercicio contable, ustedes van a ver cómo se generan los pasos, las fases y concluyen y van a darse cuenta de un hecho que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el 1 de enero del 2009 se inicia el ciclo contable con lo que es la apertura. Ya en la apertura vamos a poder ver que se inicia y posteriormente se pasa a lo que es el registro. Es decir, se apertura el ciclo y comienza toda la fase en medio que se van registrando puros datos de todo el movimiento económico de la empresa hasta que dicen que el 31 de diciembre del 2009, un año después, se va a hacer el cierre. Entonces, primero se hace la apertura, se dice con qué se está empezando. Estoy empezando con 5 mesas, estoy empezando con 5,000 bolivianos, estoy empezando con 8 sillas, etcétera, etcétera, y ya. Comienza todo el año el proceso de registro. He pagado sueldos, he pagado la luz, he comprado materia prima, he comprado insumos, he pagado lo que se ha agregado una maquinaria, he pagado sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, día a día que pasa, se va a llevar a cabo los registros. Y vamos a llegar a fin de año, al 31 de diciembre, donde se hace un cierre. Y se dice, el día de hoy se cierra este ciclo contable. ¿Y con qué hemos quedado? Hemos quedado con 100,000 bolivianos de ganancias, hemos quedado con materia prima en almacén, 800 unidades de esto, 100 unidades de esto, hemos quedado con 100 unidades acabadas de producto terminado, hemos quedado con deudas a la luz, al agua, no se ha pagado. Entonces te dice con qué has quedado en este cierre. Y la información que se genere en el cierre automáticamente se va a volver la apertura del siguiente ciclo contable, que se va a llevar a cabo el 1 de enero del 2010. Y nuevamente durante todo el año se va a volver a llevar a cabo los registros diarios de los movimientos económicos financieros de la empresa hasta llegar nuevamente al 31 de diciembre del 2010, donde se va a hacer un cierre, se va a hacer un balance, se va a saber con todo lo que cuenta la empresa. Y ese documento de cierre automáticamente se va a volver el documento de apertura para el nuevo ciclo contable de la empresa que va a empezar el 1 de enero del 2011 y así sucesivamente durante el transcurso del tiempo. Como verán, cada uno de esta apertura y cierre es un ejercicio contable o un ciclo contable de la empresa, ¿no? Y es como que cada año uno controla qué ha pasado económicamente en su empresa y aquí se nos va a generar resultados. Del registro que se hace en papeles, no se va a votar ni nada, se comienza a archivar. Así ustedes van a comenzar a tener un archivo del movimiento económico y financiero de su empresa para que cuando lleguen al ciclo contable 10, ustedes puedan tener datos para hacer gráficas para ver, digamos, ¿no? Si en el primer año, en el ciclo contable, ustedes habían vendido 100 unidades, ya en el ciclo contable 10 se van a dar cuenta que están vendiendo 10,000. Entonces, de a poco cada año han tenido un crecimiento en ventas.
¿no? O por el contrario, tendrán 50 unidades vendidas. Eso que significará que la empresa no está yendo bien y que cada año está vendiendo menos, ¿no? Entonces, generar estos registros, generar estos datos, hacer estas evaluaciones cada ciclo contable es sumamente importante y vital para la empresa para diagnosticar su situación y obviamente para poder proponer las soluciones adecuadas. Fases del ciclo contable. Nosotros en el concepto de la primera diapositiva hemos visto que el ciclo contable es un conjunto de fases que siguen pasos ordenados, ¿no? En este caso, en este gráfico, nosotros podemos ver las fases de manera muy general que comienzan con el balance inicial. Ya les he dicho, en el balance inicial prácticamente se dice con qué está arrancando la empresa en pasivo, activo. ¿Eso qué quiere decir? En dinero, en materiales, en deudas, en todo. O sea, ese balance te dice cómo estás empezando. ¿No ves? Si tienes 3 lapiceros, si tienes deuda a la luz, si tienes 3 vehículos, si tienes cualquier material, todo te dice, ¿no? Tu balance general. Y ya ahí tienen que ingresar todos los comprobantes. Ya ustedes van a comenzar a trabajar y seguramente van a vender, van a comprar y todos esos comprobantes ya tienen que comenzar a ingresar como el respaldo de lo que ustedes van a registrar. Ya, aquí viene el tema de mayores, que son el libro diario y el libro mayor. Ya, el libro diario es un documento en el que a diario se registra todo el movimiento económico de un día. Si digamos tú estás empezando el día con 20 bolivianos en tu bolsillo, vas a salir de tu casa, vas a ir a Infocal, vas a gastar en pasajes, vas a comprarte una galleta, vas a comprarte un refresco y vas a volver a tu casa, ¿no? Entonces, ese día tú has salido con 20 bolivianos, pero has gastado 7 bolivianos en todo lo demás. Entonces, en la noche, haciendo el balance, vas a acabar con 14 bolivianos. ¿No ve? Entonces, de eso se trata el libro diario. Si, digamos, al día siguiente sales con 14 bolivianos, vas, pagas tu pasaje y resulta que estabas entrando a Infocal y te encuentras 20 pesos. Esos 20 pesos entran a tu bolsillo, no tienes más que una clase, no gastas en comida, te vuelves, solo has gastado 3 pesos, entonces has salido con 14 bolivianos, pero te has encontrado 20, ya son 34. Has gastado unos 50 de ida, unos 50 de vuelta, 3 bolivianos, entonces en la noche, acabando tu día, tienes 31 bolivianos en tu bolsillo. Entonces, de eso se trata el libro diario en una empresa. Se tiene que registrar hasta el pasaje del mensajero que ha ido a pagar la factura de luz. Tiene que estar registrado su pasaje, tiene que estar registrado si les ha faltado tornillos, digamos, si han ido a comprar 2 pesos a la ferretería de la esquina, tiene que estar registrado. Han ganado un concurso al talento boliviano y el concurso implicaba 10,000 bolivianos en premio y ese día les han abonado a la cuenta de la empresa, eso también se registra. Todo ingreso o salida económica de la empresa se registra, ¿ya? Y eso se registra a diario, ¿no ve? O sea, el pasaje del mensajero, unos 50. Ganar el concurso a la mejor empresa, 10,000. Pero al final hay un registro que te dice que tú has comenzado con 14 pesitos y has acabado con 31. Ese inicio y ese fin del día tiene que ir al libro mayor. En el libro mayor se anota el resumen de la actividad económica diaria. ¿Ya? Después de esos registros se hacen balances de comprobación. Es decir, no puede faltar dinero o sobrar dinero cuando ustedes hacen un balance. Si, por ejemplo, ustedes comienzan el día con 20 pesos, y ya, digamos, tienen que ir a pasar clases a Infocal. Ya, digamos que ustedes viven a una cuadra, no van a gastar en pasajes, pero van y tienen 20 pesos y, digamos, tienen que llevar
barbijos para las clases y van a la farmacia y se compran 2 barbijos, les da la factura por los 2 barbijos, 4 pesos, digamos, y también les, digamos que está habilitado el kiosco, comen un almuerzo por 10 pesos, les dan un recibo y se van a su casa. Entonces, anotan en su registro que han empezado con 20 pesos, que han gastado 10 y que han gastado en la farmacia 4, entonces tienen el comprobante de lo que han gastado, 14 bolivianos, y al hacer la diferencia tendría que haber en sus bolsillos 6 bolivianos, ¿verdad? Entonces ustedes agarran, cuentan y listo, están los 6. Eso es hacer un balance. Todos los gastos que han tenido y todos los ingresos de dinero que han anotado van a dar un nuevo saldo final, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ustedes han anotado y el respaldo que tienen, ese saldo tiene que coincidir con el mismo saldo que está ahí en físico. Entonces, de eso se trata el tema de balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, una vez que ustedes estén coherentes con eso y se den cuenta de que no falta dinero o no sobra dinero, pues ya se va al estado financiero. El estado financiero es un balance general. Este es un documento mucho ya más complejo, no vamos a entrar ni a explicarlo. Y directamente, ya acabando el ciclo contable, todo esto lo que les he dicho es algo que se hace a diario, todos los días. Pero ya cuando se está acabando el ciclo contable, cuando ya ha pasado un año, lo que hay que hacer son los asientos de cierre. Es decir, se cierra todo y se trata de liquidar cualquier deuda que tengan o cualquier persona o institución que les deba dinero, tienen que pagarles en su máxima cantidad, tienen que tratar de que no haya personas que les deban o no le deben dinero a nadie para poder hacer un respectivo cierre y saber con qué están terminando. Así como un principio ustedes sabían con qué están empezando, del mismo modo tienen que saber con qué están terminando. Y ahí ya va a ser el cierre del ciclo contable y como pueden ver en esta parte, va a volver esa misma información al principio para hacer el balance inicial del siguiente ciclo contable. Ahora, como hemos visto en el concepto, en la primera diapositiva, que el ciclo contable es un conjunto de fases, vamos a pasar a ver la primera fase que compone el ciclo contable. O sea que sí o sí, esta fase se tiene que dar en cualquier ciclo contable de cualquier empresa, no importa el rubro en el que esté, no importa si es una empresa de servicios o es una empresa que produce algo, si es una empresa grande o chica, siempre se va a empezar por esta primera fase, que es la fase de apertura o inicio de la contabilidad. En esta fase, nosotros vamos, como les decía, se va a realizar un inventario inicial, que les va a dar la idea de con qué están empezando, qué cosas tienen ustedes para empezar. Como les decía, dice, este asiento es simétrico al asiento de cierre. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes cuando cierran un ciclo contable, esa información del cierre se va a volver la información de apertura del siguiente ciclo contable. Ya de esta manera se asegura una continuidad de un ciclo contable al otro ciclo contable. ¿Ya? Entonces, esta fase de apertura nos va a permitir conocer los saldos correspondientes a los distintos elementos del activo, pasivo y neto, de manera que también se inician las anotaciones en el libro mayor. O sea, ustedes aperturan y dicen, está abierto, y a partir de ese momento que se ha hecho la apertura, a partir del día 1 del ciclo contable, ustedes ya pueden comenzar a registrar los ingresos y las salidas en todo aquella actividad económica financiera que tengan. Ya, y van a poder realizar el registro en los libros diarios y el libro mayor. Luego viene la fase número 2, que es la fase de desarrollo o registro de operaciones del periodo.
En esta fase, como les decía, ya a diario van registrando todo ingreso económico, toda salida económica, todo dinero que entra, todo dinero que sale se registra en el libro diario y posteriormente de cada día pasa al libro mayor. Luego viene la fase de balance de comprobación, es decir, que si su ciclo contable es de un año, ustedes pueden decir que cada mes van a hacer una comprobación de sumas y saldos, o van a decir que cada 3 meses o cada 6 meses. Eso ustedes ya lo van a ver, pero mientras más comprobaciones hayan, menos problemas van a tener al momento de cierre cuando quieran cuadrar de manera general todo el ciclo contable. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a poder estar al tanto y revisar si todas las operaciones han sido registradas de manera adecuada en los libros contables. Posteriormente, pasamos a la fase número 4, que nos habla de las estimaciones y correcciones. Es muy posible que en algún momento ustedes no cuadren, les falte dinero o les sobre dinero. Entonces tienen que hacer las correcciones necesarias. Si después de haber buscado por todo lado dónde es que puede estar la falla, entonces, y no la encuentran, entonces ustedes crean pues una cuenta y dicen dinero sobrante y tal, y tiene que ingresar y tiene que registrarse. Pero todo esto se va a ver en la tercera fase, que es de comprobación, y en la 4 ustedes ya hacen las correcciones en el caso de ser necesario. Después viene la fase de cálculo de resultados y cierre de la contabilidad. ¿Ya? Esta fase está compuesta por 2 pasos. La regularización, que es un proceso que permite calcular el resultado del ejercicio mediante el cierre de cuentas de gestión. Ya ustedes van a regularizar cualquier cosa pendiente que tengan. Lo que les decía, si hay deudas, tienen que ver de pagarlas, o sea, para que no haya dinero que esté pendiente de pago o pendiente de recepción. O sea, si hay personas que les deben, que ese dinero no se encuentre en deuda, sino mejor si esté en efectivo. Entonces, tratan en su mayor posibilidad de regularizar esto. Y posteriormente, el siguiente paso de esta fase es el asiento de cierre. Es donde se cierran todas las cuentas, donde ya no se puede anotar ningún ingreso ni salida de dinero, porque hasta ahí es el ciclo contable y hasta ahí se va a tomar en cuenta para el registro de datos de ese ciclo contable. Cualquier otro movimiento económico ya tendría que ser anotado en el siguiente ciclo contable. ¿Ya? Y por último está la fase de formulación de las cuentas anuales. Ya, en este caso, en esta fase es donde se resume toda la información que se ha generado en ese ciclo contable, es decir, se resume la información de todo ese año para que posteriormente eso lo puedan ustedes hacer anillar o hacer empastar y que lo puedan guardar para el uso de cualquier persona en cualquier momento que necesite esos datos. Con eso ya se cierra el ciclo contable, la información ya está debidamente guardada y archivada y esos son los pasos, las fases que componen el ciclo contable, que en otras palabras son los pasos a seguir. ¿Ya? Como dice aquí en la diapositiva, ya hay programas que hacen todo esto y simplemente uno tiene que ingresar datos, ¿no? De hecho, si ustedes tienen una empresa más adelante, cuentan con un emprendimiento, probablemente lo más fácil es que puedan acceder a uno de estos programas para que vayan registrando la información y vayan generando su ciclo contable y puedan tener un buen control sobre el movimiento económico y financiero en sus futuras empresas. Ahora, hay unas diferencias en cuanto a lo que es una empresa comercial, una industrial y de servicio. Ya, los sistemas contables, los ciclos contables varían mucho de una empresa a otra dependiendo de la naturaleza del negocio, el tamaño de la entidad, las operaciones que realiza, el volumen de los datos a manejar y la demanda de información de los usuarios. Las fases que hemos explicado, que componen esas 6 fases que componen el ciclo contable, esas sí o sí van a ser idénticas en cualquier tipo de empresa. Ya no importa si es una empresa comercial, de servicios, una industrial o es una empresa grande, pequeña, etcétera.
esas fases siempre van a ser parte del ciclo contable. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que es una empresa comercial. Una empresa comercial no produce nada. Una empresa comercial compra algo y lo vuelve a vender. Y obviamente lo vende más caro a un precio mucho mayor del que el que ha comprado. Y ahí está su ganancia. ¿Ya? En ese sentido, esa empresa no produce nada, no fabrica nada, solo compra y vende. Por lo que no tiene mucho registro del movimiento económico. Solo compra algo, o sea, gasta y lo vuelve a vender. Entonces, el registro diario, el movimiento económico no es muy grande, por lo que su ciclo contable es más sencillo. A diferencia de una empresa industrial que elabora algo, sí va a tener un ciclo contable mucho más compuesto, porque al tener que fabricar algo, tiene que comprar muchas más cosas y tiene que vender, o sea, va a tener muchas más cuentas, ¿no ve? Por ejemplo, si yo compro celulares y los revendo, entonces voy a registrar compro de un lote de 100 celulares y diariamente voy a registrar venta de 3 celulares, venta de 5 celulares, ninguna venta. Pero si fabrico, digamos, controles remoto, entonces voy a tener, he ingresado el día de hoy 5,000 botones, he pagado la luz, he comprado 500 cajas para embalar plástico. Entonces, las cuentas, la cantidad de registros de cosas que tú compras para producir el control hace que sean varios registros y hace que sea más tedioso, ¿ya? En todo caso, también tenemos lo que son las empresas de servicios, ¿no? Por ejemplo, una guardería. Una guardería presta el servicio de cuidado de niños y no produce nada. Entonces, como no hay una producción como tal, su registro de ciclo contable también va a ser más sencillo, más simple. No va a ser tan engorroso como el de una empresa industrial, ¿no? En todo caso, tanto en una empresa comercial como en una empresa de servicios, el ciclo contable va a ser sencillo por la cantidad de registros que van a hacer, que no va a ser mucha, a diferencia de las empresas industriales que sí o sí tienen que registrar muchas cosas, ¿no? En todo caso, todo se tiene que registrar independientemente del tipo de empresa, simplemente que es más sencillo hacerlo en una empresa de servicios y en una empresa y comercial, a diferencia de la industrial. Ya. Esa sería la explicación del día de hoy respecto a lo que es nuestro tema, el ciclo contable. Entonces, por favor, ahora empezaremos con lo que es nuestra ronda de preguntas y dudas. Tienen la palabra, señoritas. O participaciones también, ¿no? Bueno, para mí, licenciada, ha estado claro, ¿no? Es algo que realmente la contabilidad nos muestra como una radiografía de nuestra empresa, ¿no? Nos muestra cómo está a detalle, ¿no? Incluso en cualquier momento, si nosotros necesitamos información oportuna, basta con acudir a los libros contables o a los registros contables para saber exactamente en qué condición está. Muy bien, Tatiana, correcto, es correcto lo que afirmas. Muy bien, te voy a anotar como participación. ¿Alguien más que quiera participar o hacer alguna consulta o algo le haya quedado en duda? Dicen, aquí me ponía a pensar, pues creo que nuestra primera empresa es nuestra casa, ¿no? Y así vamos administrando, pues, qué sé yo, si vamos de compra, en qué gastamos, si invertimos este fondito que tenemos como familia, qué sé yo, ¿no? Para, qué sé yo, comprarnos un auto, o también separamos tal dinero, pues por si una persona se enferma, ¿no? Creo que en nuestra propia casa, ¿no? Podemos empezar, o lo hacemos, solo que no somos conscientes, ¿no? De que administramos, pues, el dinero que tenemos, ¿no?
ya que trabajamos y lo vamos invirtiendo. Bueno, eso es lo que me ponía a pensar ahora. Claro, Alejandra, es cierto. Y de manera, nosotros sin haber estudiado contabilidad, en la casa, como dices, realizamos contabilidad, ¿no? Cuando explicaba la parte de lo que es el balance de cuentas, de estados y resultados, de sumas y saldos, ahí quisiera complementar con un ejemplo bien sencillo, y es como decía Alejandra, de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos a la cancha, si queremos comprarnos un poco de ropa, digamos, ya no tenemos, por la cuarentena no hemos salido y bueno, hay que comprarte una ropita, un pantalón, medias, vas con 500 bolivianos, sabes que tienes 500. Entonces vas y te compras una blusa en 60, un pantalón en 120, una cuarta de medias, no sé, en 40. Entonces, lo único que tú haces, en la mayoría de los casos, nos llevamos un papelito y una hojita y anotamos, ¿no ve? Polera 60, pantalón 20 y demás. Pasajes, 6 pesos, refresquito o 5 pesos, digamos, ¿no ve? Entonces, todo uno se anota, llega a la casa y en la casa saca lo que hay en su bolsillo y nos había quedado 60 bolivianos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen? Todo lo que se han anotado que han gastado tienen que sumar. Y esa suma le restan a los 500 que tenían inicialmente. Y ese resultado tendría que ser 60, como lo que ustedes ven en físico que hay 60 pesos. ¿No ve? Entonces agarran, suman todo y resulta que pues se hace 550. Y ustedes hacen mejor dicho, 450. Restan 500 menos 450, da 50. Pero ustedes tienen 60. Entonces dicen, tengo un sobrante de 10 bolivianos. Tendría que tener, de acuerdo a lo que me han notado, 50 porque tengo 60. Y comienzan a revisar uno por uno y resulta que la señora Giovanna, creo que se le activó su audio. Ya. Resulta que la señora de los pantalones te había rebajado 10 pesos y ahí está tu diferencia. Entonces, cuando uno hace un balance de sumas y saldos en una empresa, hace prácticamente lo mismo. Tiene que anotar todo, ver lo que hay en físico y hacer un balance y cuadrar. Si es que realmente resulta tal cual, está todo bien. Si falta o sobra, hay que empezar a buscar dónde esté el error. Y si después de haber buscado de todas las formas posibles no hay dónde está el error, entonces ya se tiene que generar una cuenta y decir sobrante de 10 bolivianos. ¿Por qué? No es porque si es que sobra, sí, igual hay que registrarlo, no es decir, oh, sobran 10 pesos, esto en mi bolsillo. No, porque más adelante puede que aparezca el error. Y si ustedes ya han descartado ese dinero, pues ahí van a tener un faltante. Y con más razón se registra el faltante, ¿no? Janet, estabas mencionando algo hace un momento, dale. Ah, sí, bueno, me quedó la duda, ¿no? De la empresa de servicios, por ejemplo, de una guardería que no produce nada, ¿no? Bueno, eso sí que no he entendido, porque digamos si hay un ingreso de los padres de familia que tienen que pagar la mensualidad y claro, debe haber los egresos de toda la alimentación, de infraestructura, todo lo que tienen que proporcionar a los niños. Pero ahí sí me quedó la duda, ¿no? Entonces no entendí mucho cuál sería la ganancia. Ya, no, a lo que nos íbamos con la diferencia de una empresa industrial y una empresa de servicios es que el ciclo contable sí o sí se va a llevar a cabo. Solo que el ciclo contable por una empresa industrial va a ser más complejo, porque básicamente, de acuerdo a lo que hemos visto, un ciclo contable se basa en el registro de toda la información contable, económica, financiera de una empresa. Por ejemplo, tienes una empresa que produce libros didácticos para fomentar el desarrollo en niños de 2 a 3 años. Esa es tu empresa. Tú haces libros, ¿ya? Entonces, vas a tener la parte de lo que es quien crea el libro. Vas a tener la parte quien hace la edición y le da dibujitos y todo. Y vas a tener tu parte de producción, que van a tener que tener impresoras, papel para imprimir, empastadoras para el libro. Entonces,
Un día de trabajo en esa empresa implica materia prima, implica personal, implica insumos y harto movimiento de todo eso para producir libros. En cambio, una empresa de servicio, si tú estás trabajando en una guardería, ¿en qué van a gastar? Digamos, al brindar el servicio de guardería, van a gastar en la alimentación de los niños. ¿Y en qué? Luz, agua que se va a cobrar al final de mes. A final de mes, cada mes se va a hacer el registro y sueldos, ¿no ve? Entonces, se lleva el ciclo contable, también genera ganancias, pero no tienes que registrar, por ejemplo, como en la empresa que produce libros, tantas hojas de papel, tantas tapas para libro, tanto pegamento. En un día se va registrando todo eso y es mucho más complejo porque son muchas cosas para anotar. En cambio, la de servicios que no produce nada, pero brinda un servicio, es más sencillo porque anotarás lo que has gastado en la merienda, no sé, qué más se puede gastar a diario en una guardería, porque en la guardería ya tienen todo, tienen los juguetes, tienen los ambientes. Pañales, tal vez, dicen pañales, Pañales. alguna medicina que haya surgido de momento con algún niño enfermo, entonces cosas así más simples. Muy bien, Tatiana. Te voy a volver a anotar participación por ayudarme a ejemplificar mejor, ya que conoces mejor de lo que es la parte de parvulario. Pero ve, como dice Tatiana, hay gastos emergentes que ya se anotan, pero no van a ser tanto como en una empresa que produce cosas, ¿no ve? Entonces, sí hay ciclo contable, solo que esa es la diferencia, ¿no? Es más complicadito, por así decir, de la empresa comercial a comparación de una empresa de servicios o una empresa, mejor dicho, la empresa industrial, a comparación de una empresa de servicios o comercial. No sé si me he dejado entender, Janet. Sí, sí, pero también podría, digamos, tener un contador, ¿no? Bueno, yo vi eso una vez que tenía un jardín y tenía su contador. Claro, Janet, el contador no simplemente va a ver toda la parte del ciclo contable, porque si te has dado cuenta en la explicación, cada año, y que generalmente se maneja cada año, es un ciclo contable y se tiene que sacar un resultado para imprimir y empastar y tener eso de tu empresa de cada año, porque el Código de Comercio también lo incluye en una obligación de las empresas. Esa partecita también hemos visto al ver el Código de Comercio. Es una obligación de cada empresa tener sus registros contables de cada gestión para cualquier cosa. Entonces, el contador no solo hace el registro diario en el libro diario mayor, hace el asiento de apertura, asiento de cierre, hace esa documentación, sino también tiene que ver temas como, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no ve? Ustedes van a tener una factura cuando tengan su empresa, tienen que facturar, tienen que emitir sus facturas y ustedes también tienen que facturar a su nombre y todo eso, toda esa actividad la hace pues un profesional contador. Por eso es importante su profesión, pero también es importante ustedes que sepan qué es lo que va a hacer un contador en el caso de que lo contraten, ¿no? ¿Qué actividades va a desempeñar en su empresa? Buen día. Melissa. Aportando a su explicación, por ejemplo, yo trabajo en un centro particular, entonces hay una contadora. Como es un centro particular, obviamente tiene que, nosotras ganamos de lo que los padres pagan las mensualidades, ¿no? Entonces ella cada mes nos dice en qué cosas se están gastando y en qué cosas no. Y nos dicen que lo sobrante, como usted dice, se va para el aguinaldo de las maestras, por ejemplo, o para otros beneficios que se tengan. Pero también se gastan en insumos de limpieza, eh, materiales, ya que es un centro Montessori, en estas cosas, ¿no? Y para actividades que se tengan dentro del centro, igual nos piden, si vamos a hacer alguna manualidad, por ejemplo, ¿qué se va a necesitar? Nos piden un presupuesto y ven si se puede o no se puede. En caso de que el mes de marzo se haya gastado por demás, entonces el mes de abril ya no se tendrá que gastar tanto para subsanar el otro monto. De esa manera se maneja en el centro de trabajo. Gracias, Melissa. Nogales, ¿no ve? Sí, Nogales. Ya. Licenciada, Dime, perdón, la importancia también de que haya una persona que se haga cargo de esa área es porque
si nosotros quisiéramos llevar la cuenta, lo podríamos hacer. Sin embargo, como hay que registrar de manera diaria, podemos decir, oh, ahora no, me voy a acordar más tarde, ¿no? Entonces uno puede puede perder información, ¿no? Entonces, si hay una persona a cargo, va a estar manteniendo siempre al día y al tanto el área contable. Y como usted decía, el tema de los impuestos, ¿no? Se trabaja mucho en base a la contabilidad que se ha tenido, ¿no? Entonces, es necesario que se pueda contratar siempre una persona profesional en el área. Muy bien, Tatiana. Y sí, como decía Melissa, prácticamente Melissa ha ejemplificado lo que hemos explicado dentro de su práctica laboral. Cuando tienen un ciclo contable bien llevado a cabo, como menciona Tatiana, con alguien que registra hasta los 2 bolivianos de pasaje de alguien que ha ido a hacer alguna diligencia, entonces tú tienes un control de tu empresa, tienes la capacidad de decir, por ejemplo, mirar atrás y decir, mes de enero para actividades hemos gastado 300 bolivianos, mes de febrero también, mes de marzo hemos gastado 600. Entonces en abril solo nos queda 200, estirando el presupuesto. A ver, hagan su presupuesto, necesitamos 350, ya, entonces no alcanza, pero hay 200 bolivianos para el siguiente mes, ¿no ve? Entonces esa información o saber eso con esa precisión es el resultado de tener un ciclo contable llevado a cabo de manera correcta para poder planificar, para poder realizar varias cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben si, digamos, han entrado 6 personas nuevas en un mes, saben cómo va a afectar ese ingreso de dinero a la institución y van a poder destinarlo a ahorro, a actividades, a pagar deudas y demás, porque con un ciclo contable llevado a cabo de manera correcta, tienen la situación real, económica, financiera de la empresa a diario. Y también anualmente, para ver, tal vez cada año están ganando cada vez menos. Entonces ahí ya tienen que hacer un replanteo de la empresa, qué está pasando, hay que hacer cambios o decidir pues cerrar la empresa en el peor de los casos, pero ustedes ya tienen una idea más clara de la situación económica financiera de la empresa. Por eso es importante. Ya, a ver, para que se animen a hablar un poquito, nos quedaba todavía un video y nos queda el tiempo para la clase. Vamos a ver este video que habla de lo que es el ciclo contable también, para acabar de reforzar lo que hemos visto. Y si alguien más se anima a participar o a hacer preguntas, hacemos una pequeña ronda y concluimos la clase. ¿Ya? Bienvenidos todos ustedes a este nuevo video, lo que sería la lección 10 de nuestro curso básico de contabilidad, y en esta oportunidad, ¿qué es el ciclo contable? Tema importante. Bien, para explicar qué es el ciclo contable, me gustaría primero pues definir qué es lo que es ciclo. La palabra ciclo por sí sola, por separado, y el ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase, a un punto, a partir del cual vuelven a repetirse en el mismo orden. Un ejemplo clásico de ciclo es el ciclo del agua. El agua se encuentra en estado líquido en los mares, luego el sol la evapora, se convierte en nube, luego se precipita en lluvia y vuelve pues a los mares y empieza nuevamente el ciclo. Así es la contabilidad. Es una serie de fases, una serie de, como lo muestro acá, aquí en la definición, que es el ciclo. Entonces, es el periodo de tiempo en el que se registran todas las transacciones económicas de una empresa. Dichas transacciones van alcanzando entonces ciertas fases, ciertas etapas, hasta mostrar finalmente los estados financieros al final del periodo, que por lo general es de un año, para nuevamente iniciar otra vez el ciclo contable al comienzo del año siguiente. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son esas fases? ¿Cuáles son esas etapas del ciclo contable? Vamos a verlas una a una. Bien, fases del ciclo contable. La primera es o tiene que ver con los soportes de contabilidad.
¿Qué son los soportes de contabilidad? Son los documentos que se elaboran cada vez que ocurre un hecho económico y sirven de base para realizar la contabilización de dichos hechos económicos. Entonces, un ejemplo, si hay una venta, entonces elaboramos una factura de venta. Ese será entonces el soporte. Pero si hay una compra, obviamente que el que le vende a la empresa tiene que expedirle o entregarle la factura de compra. Ese entonces será el soporte de contabilidad. Si la empresa realiza un pago, entonces tiene que elaborar un soporte o un comprobante de egreso o de pago. Si la empresa consigna dinero al banco, una consignación, entonces el recibo de consignación que pide el banco y que diligencia o llena la empresa, entonces será el soporte de contabilidad. Entonces, primera parte o primera fase, elaborar soportes de contabilidad. Segunda, comprobante diario de contabilidad. ¿A qué se refiere esto? Es donde se contabiliza o registra de manera cronológica cada una de las transacciones económicas, aplicando el principio de partida doble. ¿Y cuál es la base para registrar los hechos económicos? Bueno, precisamente los soportes de contabilidad. Allí se contabiliza teniendo en cuenta el principio de partida doble, que ya lo vimos en una lección anterior. Bien. Tercero, libro diario columnario. Es un libro principal de contabilidad que recoge los registros contables del comprobante de diario de contabilidad. ¿Sí? Del comprobante de diario de contabilidad se traslada al libro diario columnario. Está compuesto por una serie de columnas, como lo indica su nombre, y ¿cómo va organizado? Primero la fecha, luego una columna de detalle en la cual se coloca el número del comprobante, luego una serie de columnas que corresponden a una cuenta contable con su código, las que se utilizaron en el ciclo, y el movimiento débito y el movimiento crédito de esa cuenta contable, y por supuesto el saldo. Y ahorita en el siguiente video les voy a mostrar un ciclo contable elaborado en Excel, donde vamos a ver cada uno de estos libros. Bien, luego viene el libro Mayor y Balance. Es un libro principal al cual se traslada los saldos de cada cuenta del libro diario columnario. Entonces podemos decir que esta es la cuarta fase del ciclo contable. Del libro diario columnario se traslada la información al libro Mayor y Balance, los saldos. Se inicia registrando el comprobante de apertura, lo primerito que ocurrió en la empresa cuando se creó por primera vez. Y en la siguiente columna se registra el movimiento del mes, los movimientos débitos y créditos de cada cuenta. Luego, al sumar o restar el saldo anterior con el movimiento del mes, da un nuevo saldo. ¿Ves? Nuevo saldo, esa sería otra columna. Bien, libro Mayor y Balance continuado. Con este libro, al fin del ciclo contable, se elaboran los ajustes a la contabilidad, con el fin de determinar el valor real de cada una de las cuentas. Hay que ajustar la contabilidad. Un ejemplo de ajuste podría ser que se le hace un arqueo al encargado de la caja y tiene un sobrante de X cantidad de dinero. Entonces eso habría que ajustarlo. En los ajustes inicia nuevamente desde la primera fase hasta llegar al libro Mayor y Balance. Todo se tiene que afectar a partir de los ajustes. Bien, luego con las cuentas ya ajustadas se elaboran los estados financieros. ¿Cuáles? Son varios, son 5, pero principalmente vamos a manejar el estado de situación financiera y el estado de resultado o asiento de cierre. Asientos de cierre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Asientos de cierre. Se tiene que también tener en cuenta para poder elaborar el estado llamado estado de resultado. ¿Cuáles son las cuentas que se cierran? Las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos, bien, incluida también la de costos, se cierran, es decir, entregan todo lo que recibieron y pasan con saldo cero y se elabora a partir de ahí el estado de resultado. Como les dije, vamos a observar en el siguiente video un ciclo contable en Excel para que lo tengan a su disposición y vean cómo se elabora ya en la práctica.
Les doy muchas gracias por su atención. Ya, yo quería complementar un poquito con este video porque ya es la explicación de alguien que da un curso de contabilidad y es más técnico. No ve, yo les explico de una manera en la que se puede entender mejor, pero con eso hemos complementado. Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? Dice una preguntita. Dime, Apenas Madeleine. se me llegó. Digamos, si una empresa ha empezado sin hacer su libro de contabilidad y todo eso, para poder empezar a hacer un inicio de una apertura, ¿qué tendría que hacer o cómo se haría o cómo sería? Mira, si Madeleine, si ya empezó a trabajar la empresa sin hacer ningún registro contable, va a andar, va a andar. Pero no vas a saber si estás ganando, no vas a saber si hay pérdida, no vas a saber nada, ¿no? O sea, no vas a tener control económico de tu empresa. Y si te das cuenta de eso, de que pucha hemos arrancado, no estás en registro contable, asumo que tampoco se están haciendo facturas, no solo se estarán haciendo eso. Entonces, decides hacerlo, arrancas, ¿no? Entonces dices, ya desde mañana vamos a comenzar a hacer el registro y vamos a hacer la apertura. Y como decía, en la fase de lo que es la apertura, el balance inicial, en la primera fase del ciclo contable, lo que se hace es hacer un inventario de todo prácticamente, ¿no? Entonces se registra qué es lo que tienes, con qué estás empezando y bueno, pues van a tener que primero hacer todo un inventario, pero no es imprescindible que tenga que ser el primer día que empezó a funcionar la empresa. Si hay tiempo que lleva funcionando, pero quieren formalizar esto y llevar a cabo un control económico financiero de la empresa, entonces ahora es cuando lo pueden hacer. Probablemente si es que se ha llevado a cabo así y de repente arrancan con lo que es un ciclo contable, al primer mes ya van a notar la diferencia, ya van a ver que hay, se van a dar cuenta o que faltan cosas o que hay dinero que no sabían que había, ¿no? Entonces van a notar drásticamente la diferencia de llevar a cabo este tipo de control. Licenciada, una pregunta. Dime. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un registro manual en libros, esos están foliados por una notaría, ¿verdad? Y cuando se hace de manera digital, ¿cómo se lo trabaja? ¿Cuál es el proceder? Seguramente igual la notaría puede avalar lo que es el registro virtual y de hecho ya es más manejable inclusive por el tema de medio ambiente, ¿verdad? Porque se genera mucho papeleo. En cambio, cuando lo tienes virtual y ya ni siquiera solamente teniéndolo en una computadora, sino guardando estos archivos en la nube, entonces ya las notarías deben hacer una validación virtual de toda esta documentación porque todas las empresas llevan su movimiento contable, sus libros y demás. ¿De igual manera entonces se acude a la notaría en primera instancia y se presenta este programa virtual que se va a llevar? Sí, Tatiana, sí, tiene que ser notariado básicamente, ¿por qué? Por el artículo del Código de Comercio que habla de las obligaciones de quienes quieran tener una empresa que deben tener todos sus balances de cuentas y demás, tienen que tener registrado para esto básicamente para evitar el tema, como les explicaba en alguna clase, de que no haya lavado de dinero, no hay ingresos que no sean lícitos y demás, ¿no? Entonces, un negocio que realmente está trabajando bien, de manera lícita y demás, va a tener sus registros totalmente claros, ¿no ve? Entonces, sin ningún tipo de observación ni nada. Pero sí, y del mismo modo debe ser notariado. Gracias, Lisa. De nada, Tatiana. Bueno, señoritas, entonces hemos acabado nuestra clase del día de hoy con el tema de contabilidad y empresa. Ya no se olviden que ya a partir de las 2 está vigente el cuestionario número 6 y tienen una semana para resolverlo. Reiterarles que en este segundo parcial no hay ampliación del plazo y simplemente se va a habilitar
de manera excepcional el penúltimo fin de semana antes de concluir el segundo parcial, pero las señoritas que hagan los cuestionarios en esta fecha va a ser por la mitad del puntaje. Ya, entonces procuren hacer este cuestionario en tiempo, que les vaya muy bien, cuídense mucho, usen barbijo, distanciamiento social, alcohol en gel y nos vemos el siguiente jueves. Les mando un gran abrazo, que estén bien. Buen día. Gracias, Licen. Hasta luego. Licenciada, luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Lice. Gracias. Lice, me puso, he entrado a las clases tarde, Lice. Sí, Eli, te puse, estabas con permiso, te anoté, pero Daza, ¿no ves? Sí, Lice, gracias. Ya, buen día a todas, chao, chao.